¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues el tema, por supuesto, de la reforma judicial, de los amparos en su contra, continúa dando de qué hablar. Hoy por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum de manera enfática dice no vamos a bajar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación y ya hay diversos comentarios en el sentido de que la presidenta está en desacato, lo mismo que el Instituto Nacional Electoral, quien considera que solamente hará caso a las sentencias definitorias. Voy a platicar con el maestro Eduardo Andrade, a quien le agradezco muchísimo su presencia en esta comunidad. Maestro, un placer, un honor, como siempre, tenerlo, saludarlo. Y yo de entrada le pregunto, ¿hay alguien en desacato o cómo entendemos ya todo esto? Sí, en desacato está la jueza de Coatzacoalcos que desacata la Constitución, que debería ser sancionada por el Consejo de la Judicatura Federal, porque, en primer lugar, la presidenta de la República, bueno, primero, la difusión, la impresión, la difusión que se ha hecho, en fin, hay una palabra específica para esto que se me va de repente, que tiene que ver con la impresión en el diario oficial de la Federación, la publicación. Bueno, yo creo que ya es hora de que... eh, ¿A qué hora vamos a pasar? Porque ya no sé. Bueno, el caso es que la publicación ya es un hecho consumado de manera definitiva. Es irrevocable, es irreversible, eso ya pasó. Y por otro lado, la presidenta de la República no puede ser de ninguna manera juzgada, no puede ser sometida a un intento de procedimiento penal como la jueza que no conoce la Constitución pretende hacerlo. La presidenta de la República tiene un régimen específico cuando se trata de asuntos de materia penal, y me refiero no a ella, sino a la persona titular del Ejecutivo en abstracto. Cuando por alguna circunstancia real, no como esta, por alguna circunstancia real existiese la posibilidad de imputar un delito a la persona titular del Ejecutivo, la única autoridad que puede proceder es la Cámara de Diputados, actuando como instancia acusadora, y la Cámara de Senadores como juez, como un juez penal, aplicando la legislación penal. Nadie más puede intervenir ahí. El Poder Judicial está excluido totalmente de la posibilidad de un enjuiciamiento a la persona titular del Ejecutivo de la Unión. Eso debió saberlo la jueza, que parece que lo que quiere es un afán de notoriedad, a sabiendas de que no puede dar esa orden de ninguna manera a la presidenta de la República, y esta no se encuentra en desacato. Hay además otras razones importantes. Una es que, desgraciadamente, el Poder Judicial de la Federación está claramente viciado por una parcialidad que inhabilita a sus integrantes para conocer en esta circunstancia crítica que se está presentando de algunos procesos en los cuales estén involucrados los otros poderes, porque contra esos poderes se ha estado levantando prácticamente el Poder Judicial y ha querido desconocer al máximo poder, que es el poder constituyente permanente, el que hace la Constitución. En consecuencia, las razones, por un lado, estrictamente constitucionales del nivel que tiene la presidenta de la República, la circunstancia político-jurídica de que el Poder Judicial de la Federación está comportándose como juez y parte. Eso le impide realmente actuar con la imparcialidad que se supone debería actuar. Y saben además, tienen que saber por lo menos los integrantes de ese poder que contra las reformas constitucionales no procede el amparo. El artículo es clarísimo, artículo 61 de la ley de amparo. Entonces, pretender que se pueda resolver o dictar una suspensión en un juicio de amparo improcedente, que si no procede el juicio de amparo no tiene ni por qué empezar. No puede haber suspensión de un acto respecto del cual
es imposible pedir amparo. Y ese acto es la reforma constitucional que está publicada en el diario oficial de la Federación. No, y en cambio, cuando las juezas o jueces o magistrados incurren en despropósitos como este, el pasar por encima de la Constitución y saber que, o a sabiendas de que no lo pueden hacer, emiten una resolución de tal naturaleza, para eso se supone que está el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano de disciplina del Poder Judicial de la Federación, que ahora desgraciadamente parece que ha estado promoviendo la indisciplina. Pero, como decía la presidenta, difícilmente puede pensarse que dará trámite correcto el Consejo de la Judicatura a una queja, que se pueden interponer quejas contra jueces, contra magistrados o magistradas, y que eso no tendrá una posibilidad real de prosperar, por lo menos es lo que se supone en esta circunstancia política. A lo mejor resulta que el Consejo de la Judicatura recupera la cordura y empieza a realizar las funciones que tiene que efectuar, y a lo mejor le da trámite a la queja y tendría que sancionar a una jueza que, fuera de sus atribuciones totalmente, pretende ejercer una autoridad que no tiene. Esa es la realidad, Jesús. Maestro, entonces la presidenta no está rompiendo ningún orden constitucional, ni mucho menos. No, no, es que, mira, yo trato de ser lo más objetivo porque tengo colegas que se apasionan mucho y entonces entra uno en una especie de choque innecesario. Recordemos cómo empieza este lío. Hay una decisión del Poder Constituyente Permanente, que es el que elabora normas constitucionales, normas que, estando en la Constitución, no pueden ser a la vez inconstitucionales. El pueblo, dice nuestra Constitución, solo hay que leer la Constitución. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, palabra por palabra. Acabo de repetir lo que dice el artículo 39. El Poder Judicial es un órgano de gobierno en sentido amplio. Es la parte del gobierno que ejerce la rama judicial. La manera como se elija a los integrantes de ese poder es facultad absoluta del poder constituyente. Ha sido hasta ahora, primero era solo el presidente de la República que enviaba una propuesta al Senado. Después cambió para que el titular del Ejecutivo mandara una terna. Era mayor la participación en todo caso del Senado. Ahora cambia para que por elección popular se elija jueces, magistrados y ministros. Una apreciación política, que no jurídica, que hace pensar que esto pudiera llevar a que tuviera mayor influencia un determinado partido, no se sostiene porque los partidos políticos no van a intervenir. Y si de algún modo, cualquiera que fuese, los juzgadores son electos popularmente, en razón de cómo se haga, se va a hacer la postulación, incluso mediante una fórmula que dará lugar a que cada poder, son tres poderes los que van a proponer, no partidos. Cada poder va a tener un comité de evaluación que va a valorar, a analizar los antecedentes jurídicos, la trayectoria profesional, académica de quienes busquen ser ministros, magistrados, magistradas, juezas o jueces. Eso es una garantía de que no será una propuesta que se cargue totalmente con motivos de política partidista. De modo que, por una presunción que ni siquiera tiene bases, elaboran una teoría de que eso afecta la división de poderes. Y cuando uno ve la realidad, ¿qué es lo que está afectando la división de poderes? El que el Poder Judicial ha tratado de rebasar no solo a los poderes ejecutivo y legislativo, también al constituyente permanente. Eso sí afecta la división de poderes. Y todavía más grave, el que suspenda sus labores, el Poder Judicial, labores de Estado, que en cada caso, cada juez, cada magistrado, magistrada, es depositario directo del Poder Judicial del Estado mexicano, no tiene un derecho a ese trabajo.
tiene una obligación a ejercer esa función. Si un poder del Estado se detiene por combatir políticamente a los otros poderes del Estado, entonces la afectación a la división de poderes proviene del poder que ha entrado prácticamente en rebelión. Esa es la verdad. Nadie puede, no puede un jurista serio de ninguna manera decir que está justificado un paro de ese tipo, de ninguna manera, salvo que invente, ya si quiere inventar cosas que no existen, lo puede hacer. Pero si yo le digo, búscame una disposición donde diga la legitimidad de detener las funciones judiciales de un poder de la República, dime dónde está. No la encontrarán jamás porque no puede existir. Entonces, siendo serios como juristas, tenemos que partir de esa base. Que no les gusta a muchos el sistema de elección popular, están en su derecho. Hay muchas cosas que pueden no gustarnos, pero como juzgadores, como ministras, ministros, jueces, magistrados, el deber es cumplir la ley, nos guste o no nos guste, porque los jueces no son legisladores. Si quieren ser legisladores, pueden hacer otro tipo de campaña, llegar a la Cámara de Diputados, y ahí es en esa arena política donde se puede resolver estas cuestiones de qué método vamos a usar, cómo nos vamos a organizar, pero eso no le corresponde al Poder Judicial de la Federación, que está regido por el Poder Legislativo. ¿Cómo se le otorgan las competencias, lo que pueden hacer jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros? ¿Cómo se les otorgan esas competencias, esas facultades? ¿Qué pueden hacer, qué no pueden hacer? Se les otorgan por una ley, se llama Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que la emite ¿quién? El Poder Legislativo. Las cámaras del Congreso de la Unión tienen la facultad de regular la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial. Entonces, no puede decir el Poder Judicial que se le afecta por decisiones constitucionales, no puede afirmarse que se ponga en riesgo su independencia, porque esa independencia es respecto de la función específica que cada juez ejerce cuando resuelve un caso, pero no son independientes del poder legislativo y menos del poder constituyente permanente. Si aceptamos eso con seriedad, con serenidad, en el mundo jurídico, quienes a eso nos dedicamos, tendríamos que reconocer que esa irregularidad proviene de un mal comportamiento de quienes tienen a su cargo la función de impartir justicia y por un esfuerzo de proteger sus propios intereses, están tomando algo que está prohibido también en la Constitución, tomando la justicia por propia mano, ¿no? De usar el poder judicial para hacerse supuestamente justicia de un acto que no fue injusto, que fue constitucionalmente establecido y que debe cumplirse y aplicarse. Me extendí demasiado, Jesús. No, por favor, maestro, nos ayuda mucho a entender. Y finalmente, ya lo hemos comentado de cierta forma, pero con base en lo que ha pasado y agradeciendo en estos minutos, ¿a dónde cree usted que termine todo esto? ¿Para dónde cree usted que se dirija todo esto? ¿Y cuál será el punto final? Yo espero, tengo la esperanza de que entre en razón la parte del Poder Judicial. Son diversos actores. Unos primeros son los trabajadores. Los trabajadores no se ven afectados. Los trabajadores no tienen por qué pensar que se alteran sus condiciones de trabajo, porque éstas permanecen iguales. Todos los trabajadores de base seguirán haciendo lo que tengan que hacer, se hayan elegido como se hayan elegido los jueces o los magistrados. Ellos tienen tareas específicas, tareas, mecanografiar escritos, ordenar documentos, poner los expedientes en su lugar. Todas esas tareas se seguirán haciendo en los términos que se hacen, se seguirán pagando y se seguirán cubriendo todas sus prestaciones, incluso esos servicios médicos, esos seguros que mencionaba la presidenta, que ella no está de acuerdo, pero ella es respetuosa de la ley cuando la ley se aplica como se tiene que aplicar. Si existe ya esa prestación, habrá que respetarla, por más que no parezca lo más adecuado, pero hay que respetarla. Todo eso está fuera de discusión, no tiene que ver con el sistema electoral que se va a aplicar. Y que los propios magistrados y jueces, a quienes ya se les dijo que deben volver al trabajo, vuelvan. Ha habido
pues una tolerancia que se entiende políticamente para no tensar demasiado las cosas, pero jueces y magistrados saben también que pueden estar incurriendo en una conducta delictiva y eso es muy delicado. Ojalá y ellos retomen un cauce de apego al régimen jurídico y vuelvan a sus tareas, desarrollen sus trabajos. No, no los están perdiendo quienes van a la elección en este año, en el año 2025, se podrán postular y pueden mantener su cargo de acuerdo a las nuevas reglas a las que se tienen que sujetar. Y en la Corte, los ministros y ministras que se resisten también a aplicar la Constitución y que pretenden deliberar a ver si la pueden dejar sin efecto, ya que asumieron una competencia que no tienen, lo menos que podrían hacer es decir, ya lo analizamos y efectivamente no procede el alterar un resultado que ya está incluido en la Constitución. Ojalá eso sea lo que ocurra, porque si no, yo no sé, el problema puede saltar por otros lados. Yo no me explico cómo los despachos de abogados que viven de eso no se han colocado también en una posición no de rebeldía, pero sí de protesta. Y de protesta frente a quienes no están atendiendo su trabajo, los que llevan asuntos que están pendientes, que no salen las audiencias. Se estima que hay como 400 audiencias pendientes por juez. Multiplícalo por 800 jueces más o menos que estuvieran en esas condiciones, son 320,000 asuntos parados. ¿Cuánta gente está siendo afectada? Personas que tienen un intestado, que están disputando la propiedad de un terreno, que buscan que se les pague su pensión alimentaria, que están peleando por una custodia de los hijos. Todos esos son problemas humanos reales, que buscan cobrar una deuda que no les han pagado. Bueno, pues eso tampoco puede continuar así eternamente. En algún punto, los propios afectados creo que tendrían que protestar dentro de los cauces legales y exigir que quienes tienen que cumplir esa función ya lo hagan. Espero que no se tense más la cuerda y que todo el mundo entre ya a cumplir lo que tiene que cumplir. Ahí está, es la edad de un servidor. Mi querido maestro, muchísimas gracias de verdad por estos minutos. Al contrario, Jesús, ha sido un placer, como siempre, platicar contigo y con el auditorio, que espero que sea útil lo que he comentado. Gracias.